aparecerá. Vino Amadonai Eloheinu alenu mahaseyadenu konena alenu mahaseyadenu konena. Seguimos, aquí dice en español otra enseñanza de Rabbi Helbo, el nombre de Rabuna. Amar Rabbi Helbo, amar Rabuna. Dijo Rabbi Helbo, que dijo Rabuna. Ayotze mi beta kneset al yafsia pesi agasa. Quien sale de la sinagoga después de rezar, no debe hacerlo caminando con pasos largos o apurados. ¿Por qué? Parece que quiere irse rápido, que le molesta la sinagoga. Amar Abaye la amarán el lemifak. Dijo Abaye, esa ley para qué es, al salir de la sinagoga, Abar lemi'al mitzvah lemirat. Pero para entrar en ella es una mitzvah correr. ¿Ok? Para salir no hay problema. Uno tiene que hacerlo lentamente, como que no esté apurado y mejor no salir de primero. Pero para entrar, al contrario, hay que ir rápido, para entrar rápido. ¿Ok? Ok, Es una mitzvah. Shenermar nirdefa lada'at et Hashem. Como está dicho, vamos a perseguir en la comprensión de Hashem. La comprensión de Hashem. Dice así, Amar Ribi Zeira, dijo Rabbi Zera, Beresh ki haba hazina lehule rapanam de kara atei le pirka bishapeta. Dice Meresh al principio, cuando él veía, Hazina veía a los rabinos que corrían en Shabbat para llegar a una clase de Torah, Amin acá, Mejaliandra Banan Shabta. Yo decía, los rabinos están profanando el Shabbat porque están corriendo. O Shabbat tiene que ser un paso normal, como que descansando, está tranquilo, no tiene preocupaciones. Que va, Dishmana Lehali Rabbi Tanjub Amar Rabbi Yoshua Ben Levi. Pero cuando, debido a que escuché lo que había dicho Rabbi Tajún, que dijo en nombre de Rabbi Yehuda, hijo de Leví, que dijo, Shene Emar, que fue dicho, Ajare Hashem Yelhu, que Arie Ishak Begomer. Dijo que detrás de Hashem hay que ir como un león que ruge. Y Ananami Raitna, dice con gran visera, por lo tanto, yo también corro el Shabbat para ir a estudiar, también lo hago. Amari Pizeira, Agra de Pirkar Riata. La recompensa que Hashem concede a la persona por asistir a una clase de Torah se debe principalmente al hecho de correr. Porque hay un principio muy grande que es la preparación. Todo va según la preparación. La persona tiene que prepararse para todo. Cuando la persona se prepara, está mostrando cariño, respeto, ganas, etcétera. Todo lo que viene bueno. Porque si yo pongo el despertador, ya estoy poniendo intención de despertarme en la mañana para ir a la sinagoga con tiempo, hay que ver tiempo. Si ya preparo la ropa para mañana, no es que empiezo a agarrar del closet lo que está bien. Pues ya estoy mostrando un respeto, ya estoy mostrando una antelación, una preparación a lo que quiero. Y así en todo. Entonces preparo el sidur para decir las bendiciones de la mañana, que estén ahí mismo. Y así estoy ya preparando. Eso es mucha recompensa por eso, porque la preparación demuestra aprecio e intención. Entonces la piseira agra de pircariata.
Es por asistir a una clase de Torah, quienes van a correr, Pirka Reata. Amar Abaye, dijo Abaye, Agra de Jaladu Hakar. Quiere decir, se refiere a las clases de Kalá. ¿Qué es Kalá? Eran aquí dice Kalá, y abajo las clases de Torah que se impartían en un Betacneset Previas a los las días de fiestas, Shabbat, los frente a las Hagim. festividades público multitudes. Quiere decir, había, por ejemplo, Shabbat Kalá, que es el Shabbat antes de Shavuot. Entonces iba ahí, el rabino empezaba a hablar de todas las leyes de Shavuot, a contestar las preguntas, las dudas, venían casi todo a la gente para enterarse de para hacer las cosas bien. Igual de Pesa, Shabbat Agadol, pero Shabbat, todo eso que se reunían las personas a estudiar, porque Kalá, Kalá quiere decir novia. Entonces, quiere decir Shabbat, decimos que es novia, como decimos Boy Kalá en el dejado di. Boy Kalá, Shabbat Malketá, ven para ti Shabbat, que es la reina, pero es la novia. Dejado di Likrat Kalá, decimos nosotros. Dejado di, ven mi querido Likrat Kalá, hacia la novia, que la novia es el Shabbat. ¿Ok? Ok, Amar Rabba, Akra Dishmata Sevará. Dice Agra, que si el pago Dishmata Sevará, por escuchar una opinión del alajá. Quiere decir, cuando se recibe el pago de una opinión del alajá, de un asunto del alajá, cuando la persona se esfuerza por voy a entenderlo, aunque entender. no lo entienda, pero se esfuerza por entender. Amarra papa. Hasta ahora hemos visto cosas muy importantes. La preparación es muy importante y el esfuerzo es importante. Dios no te va a medir por resultados. En el mundo donde nosotros estamos, todo se mide por resultados, por éxito. Éxito es una persona que tiene mucho dinero, que tiene familia estable, que tiene éxito. Está bien, eso es bueno. Eso es lo mejor que puede pasar. Pero también Dios no te va a juzgar por el resultado. Sacaste 20, 19, 18, si tienes tantos millones o menos millones. Dios te va a juzgar por el esfuerzo que hiciste para conseguir todo y cómo lo hiciste, para estudiar Torah, para todo, ¿ok? La Ok, parte física, la parte espiritual, material espiritual. Entonces dice, amarra papa, hagra de vei tamia shetikuta. Quiere decir, ¿cuál es la recompensa, el pago de ir a una casa de luto? ¿A qué se debe? Quedarse callado. No tienes que hablar, lo siento, ni, ay, yo lo conocí, y cómo estaba, y si ayer lo vi, nada, callado. Ahí está el alma de Apolando. No puedes decir lo siento porque a lo mejor no lo siente como tiene que sentirlo, etcétera, etcétera. Quédase callado. Si el deudo te habla, tú le contestas, si no, no. El hacer presencia ya es suficiente. Sentarse, hacer presencia, estás compartiendo con él. Mar Sutra. agradezco. Higra de Anita Sitkata. Ajá. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la recompensa que se recibe por hacer ayuno? ¿Cuál es la tzedakah? ¿Por qué? Porque se da, se reparte a los pobres. Todo lo que la tzedakah es máximo. Por ejemplo, el rey David, dije en el shiur de ayer en la noche, pero el rey David, Dios no le permitió construir el templo porque le dijo que sus manos estaban manchadas con sangre. Pero el rey David reunió mucho dinero y los materiales. El rey David nunca se construyó un palacio ni hacía banquetes, comía lo que necesitaba
Y decía, yo no puedo vivir en un palacio, no puedo construir un edificio, mientras la Torá, es decir, la presencia divina está en un templo portátil. Yo vivir también en un palacio portátil. Y toda la plata la invirtió en comprar los materiales y guardar plata para eso. Entonces le dijo Dios, él le preguntó, bueno, entonces toma la plata, voy a construir. Dice, no, la plata que tiene, dijo el profeta, mejor que se dé a los pobres a la construcción del templo. Quiere decir, en ese momento se le dio prioridad a la distribución de tzedakah a la construcción del templo, que es un concepto muy grande. Pues si, bueno, el templo para Dios y tal, no, no. El dar tzedakah, Dios está más contento que si le construyes el templo. Tú ayudas a mis hijos y ayuda a tus hijos. Entonces, eso es lo que te diciendo todo. Vas a hacer ayuno, ajá, me estoy afligiendo yo. ¿Qué gana Dios con que tú te aflijas? Tu aflicción tiene que llevarte a una teshuva. Entonces, ¿por qué se hace ¿cómo se llama esto? En el cuerpo, ¿qué pasa en el cuerpo cuando ayuna? Baja, se empieza a consumir grasas y sangre. Entonces, como lo que se hacía en el altar, tú quemabas el animal, grasa y sangre. Entonces, lo mismo va a pasar cuando la persona, a eso se tiene que traducir en una disminución de la parte física para que la parte espiritual suba un poquito. Lo contrario ocurre cuando uno llena su estómago físicamente. Cuando está lleno, la parte espiritual va baja. Por eso el Kippur y todo eso se deja de comer. ¿Para qué? Para que la parte espiritual pueda manifestarse. Porque el balance tiene que bajar uno para subir el otro, como la balanza. Pues tiene que bajar la parte física, la densidad física para subir la espiritual. Cuando la persona está barriga llena, corazón contento, le cuesta hasta decir Birkat Hamazon, como hemos dicho. ¿Por qué? Porque pues ya Dios me dio lo que necesito, ¿por qué necesito más? Entonces, eso. Por eso los hajamim siempre, sabios, siempre, antes de comer, se da acá. Antes de eso, se da acá. ¿Por qué? Para que todo eso. Y hay que decir también confesión antes de comer. Porque el Yetzer Hara entra por, el instinto del mal entra por la comida, aunque sea kasher. Aunque sea Claro, kasher. Eso. Seguimos entonces. Amar Rav Sheshat. Hagra despeda claro. taloyei. Quiere decir, ¿cuál es la recompensa por ir a un funeral donde están hablando del fallecido? Una mitzvah hablar del fallecido. Es lamentarse, afligirles, participar, escuchar y reflexionar. Amar Rav Ashe, Hagra de Vei Hilul Milei. Ay, ¿cuál es la recompensa por asistir a una boda? La palabra Todo lo que tú digas para alegrar al novio, alegrar al novio. Igual que en lugar de luto quedarse callado, ahí hablar bastante, mira qué novia más bonita tiene, que tenga mucho éxito, mira qué guapo está, vamos a bailar, etc. Amar Rabhuna, dijo Rabhuna, Jora mitpalela, Jore betakneset nikra rasha. Dijo Rabhuna, todo aquel que reza detrás de la sinagoga, entonces está la puerta, está el detrás de la sinagoga, se llama pecador. Shneemar Saviv Reshaim Itallahun. Pues dice los pecadores, los malvados están alrededor. La Amara era de la Mehadar Hipi Leve Kenishta. Eso es cuando no se orienta en dirección del Betacneset. Quiere decir,
que si tú no pudiste a la sinagoga por X o cualquier razón, tú te diriges hacia la dirección de la sinagoga, que es el este. En nuestro caso, el este, ¿verdad? Hacia el este. Abal, mehadar pe leve kenishta let ba. Pero si se orienta en dirección al este, en nuestro caso, no hay ningún problema. No se llama pecador. Porque está rezando, no puede asistir, pero está rezando misma dirección de los demás que van a rezar allá. Ahu Gabra Deka Matzelai Ajore Bekenishta. Hubo un hombre que rezó, ¿verdad?, detrás de la sinagoga. Belá Matar Hapele Bekenishta. Y no se orientó hacia el este, hacia la sinagoga. Alá Eliyahu Hazie y Temele Ketayah. Por ahí pasó el profeta Eliyahu Naví, que le apareció como si fuera un comerciante árabe. Amale Kadubar Kayamaet Kamebaraj. Le dijo Eliyahu a Naví, a la persona, parece como si existieran dos autoridades en el universo, que sí, que acaso hay dos dioses. Así te presenta delante de Dios. Shelab Safsara Bekatle. Y ahora Naví sacó su espada y lo mató. Amarle a Homer Panante Rapebai, Barabaye Behambre la, Rapebaye le Rab Nachman Baritzhak. Le preguntó uno de los sabios de Rabbaná, uno de los rabinos, al Rab Bebai, hijo de Abaye. Otros dicen que fue Rab Bebai quien preguntó a Rab Nachman, hijo de Itzhak. Mai kerum zulut lifnei Adam. ¿Qué significa eso que está escrito en Tehilim? Dice kerum zulut, quiere decir por el hombre. Amarle le contestó. Zulut quiere decir desprecio. Elu devarim sholdim berumoshurav, son cosas que están muy alto para nuestro entendimiento. Obne Adam es zalzerim baem. Y las personas, a pesar que está muy alto para el entendimiento, las personas desprecian esas cosas, esas mitzvot, etc. Rabbi Yohanan de Rabbi Elazar de Hambre Tarbayo. Rabbi Yohanan y Elazar dijeron ambos que Van Shelitztara Hadam la Beriot, debido a que siempre las personas necesitan de las demás personas, así hizo Dios el mundo, Panat Mishtanot Kichrum, su rostro cambia de color como el querum. ¿Qué es un querum? Querum Zulut, Shenemar Querum Zulut Ibne Adam, como el menosprecio. Según como lo menosprecia, así la persona cambia su tonalidad de su rostro. Michael, tú dices a una persona, mire, ¿por qué carga esta cara tú? ¿Qué pasó? ¿Quién está bravo? Etcétera. Shemar Kerum Zulut Ibne Adam. Mai Kerum. Entonces, ¿qué es Kerum? Y Hata Rabdimi Amar, cuando llegó Rabdimi dijo, Of Echad Yesh Bichraki Ayam Uchrum Shemo. Hay un ave, ¿verdad?, en las poblaciones marinas, que su nombre es Krum.
שכיוון שחמה זורחת, מתהפך לחמה גבנים. Y cuando el sol brilla, pasa, tiene diferentes tonalidades sus alas. Pero querún quiere decir también una membrana. Se quiere decir que como si la membrana, la parte superficial de la piel, cambia de tonalidad cuando la persona se fastidia o cuando la persona tiene mala cara, etc. Ripi amar, ripi acei de ambri tarballo. Rabbi Ami y Rabbi Asei dijo eran los dos, que Ilu Nidom Bishne Dinim Esh Umayim. Es como si estuviera juzgando a la persona en agua, en fuego y en agua. Que Ilu no, ok. Sheneeman Irkafta Enosh Veroshenu. Panu Baesh Kumamai. Como dice el versículo, montaste un hombre sobre nuestras cabezas, pasamos por el fuego y por el agua. Aquí se refiere a la persona que es acosada por su acreedor, porque dice que la palabra le roshenu quiere decir roshenu nuestra cabeza, pero roshenu también quiere decir en arameo la persona que presta dinero. Entonces dice, el versículo se ve a la persona que es acosada por el acreedor. Mira, no me has pagado, págame. Mira, me debes una cuota. Mira, aquí me debes dos cuotas, te vendí esto, te presté, te vendí, etc. Que entonces a la persona se le cambia el color del rostro. Después viene, Amar Rabbi Gelbo, Amar Rabuna, dijo Rabbi Gelbo que dijo Rabuna. Leolam Yadam Zahir Bitfilata Mincha. Siempre la persona tiene que ser cuidadosa con la tefilá de Minja, con la tefilá de Minja en la tarde, ¿verdad? Porque שנאמר, ויהי בהלות עמיכה ויגש אליהו הנביא ויאמר וגומר. Porque siempre se presenta Eliyahu Anabí, fue cuando hizo también con los sacerdotes de Baal, contra los 150 sacerdotes de Baal, y lo venció Eliyahu Anabí. Entonces Eliyahu Anabí es Itzhak, es la encarnación de Itzhak Avinu. Itzhak Avinu es mano izquierda, ¿qué es mano izquierda? Rigor. Eura, Derecha, Shaharit. Isaac es rigor y Jacob es arbit, Eret. Eret. Entonces, Minha requiere mucha disciplina. ¿Por qué? Porque tienes que dejar todo lo que estás haciendo en la tarde, que es momento de trabajo, para ir a rezar. No, que no termine aquí, que tengo un cliente, que tengo lo otro, que está. Ahí se demuestra, Minha, ¿ok? Y es la más importante porque es la última y todo va por él, porque tiene un documento, todo va por el sello del documento y por la firma del documento, que es el último renglón. Quiere decir, ¿cuál es la bendición cuál es el rezo que recoge todos los rezos de la semana? El minjá de la víspera de Shabbat, el viernes de la tarde. ¿Cuál es el rezo que recoge todas las tefilot de Shabbat? El minjá de Shabbat. Hasta ahí Sefer Torah y todo. ¿Cuál es el rezo que recoge todo en Kippur? Nehila, el último. Pero Minjá, pero Nehila lo pusieron los sabios, si no fuera Minjá. Pero Minjá recoge todo, ya Nehila es otra oportunidad que se da después de Minjá. ¿Cuál es el rezo que recoge toda la festividad? Minjá siempre. ¿Cuál es el último rezo del Yom Tov? Minjá. Bueno, entonces, como al ser el último rezo, él recoge toda donde se puede corregir, donde se puede mejorar. Y ahí viene el Yahuanabí, que depende de la disciplina. Todo depende de la disciplina de la persona.
Porque Shahrit en la mañana es fácil, te levantas, vas, listo. Pero, como dijimos, Minjá es más difícil. Y si estás de viaje, o estás con un cliente, o estás en una cita médica. Ay, tienes que prevenir, mira, si voy a salir a las 3 y hasta las 6 se puede minjar y voy a una cita médica, pero déjame escribir minjar a la primera hora, no vaya a ser que vaya a perder. Mira, me tengo que ir de viaje. Mira, voy a poner primero minjar. A la hora, pues vaya a ser que me agarre el viaje, un contratiempo o algo. Tienes que prevenir, igual como la persona previene muchas cosas. Lo principal del día es el rezo, entonces tiene que prevenir todo lo que puede pasar para que no se quede sin minjar. ¿Ok? Ahora, donde quedamos, me perdí. La Gemara explica por qué Elías Naví dijo dos veces en su plegaria Ah, Aneni. Haneni, Adonai, Haneni. Y esto lo decimos en la Selijot. Contéstame, Hashem, contéstame. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Dónde lo dijo? En el suceso de los 250 sacerdotes de Baal, y le dijo, bueno, en el Monte Carmelo en español, donde puso los 250 santuarios, ¿cómo se llama eso? Altares, y bueno, y demostró que de Hashem, el Dios verdadero. Entonces dijo, Aneni, Hashem, Aneni. Respóndeme, Hashem, respóndeme. Aneni Sheteret. Aneni Sheteret es Binashamay. Dijo primero, el primer Ani corresponde cuando él le pidió a Dios que baje fuego de los cielos. Aneni, el segundo es Shelo Yombru Maase Keshafim, el que las personas no digan que es una brujería. Ah, bueno, hizo un abracadabra ahí y salió Punky, salió ahí Sí. Que se viera como eso una plegaria, que estaba rogando. correcto. Rabbi Yohanan Amar, dijo Rabbi Yohanan, Bitfilat Arbi. Ajá, también tiene que ser cuidadoso en tefilat de Arbit de la noche, cuando está. Shelemar tikon tefilati, que tú le faneja masar kabel aref, que mi rezo sea como el Ketoret, el incienso delante de ti, y que yo levante mis manos como la minjá del anochecer, que decía el momento último del día, o ya viene Arbi después. Rab Nachman Bar Yitzhak dijo, Amar, Tefilat Shoharit. Filat Shahri, también la Filat Shahri, porque están empezando con Harbi, Shneemar Hashem Boker Tishma Koli, Boker Erach Lecha Batzape. Como fue dicho, Hashem, en la mañana escucharás mi voz, en la mañana voy a prepararte a ti y voy a esperar. Amar Rabbi Helbo, Amar Rabuna, dijo Rabbi Helbo, que dijo Rabuna. Con la nena. Kola nehene mi seudat hatam Esa beno más. misameho o verba hamisha. Colot. Dice, ve amar Rabbi Helbo, Amar Rabuna. Todo aquel que disfruta de una ciudad, de una boda, y no, ¿cómo se dice? Y no hace que sea feliz, no alegra No lo alegra al, al a la novio. pareja que se va a casar, transgrede cinco cosas. Cinco cosas. Aquí dice voces, Rabeno. Sí, color, cinco cosas. Cinco voces. ¿Cuál es? Shenemar kol sazón, de kol simká, kol hatam, de kol kalá. Como dice, la voz del regocijo, la voz de la alegría, la voz del novio y la voz de la novia. Y la voz que ¿De quién es? dice, Odu et Hashem Sebaot, alaben a Hashem de los ejércitos celestiales y de los ejércitos terrenales.
Entonces, cada voz que está ahí es una. La palabra voz, por esto vamos a terminar un poquito, te voy a dar un tips aquí para entender lo que es la palabra voz en hebreo. No voz de jefe, VOSS, sino voz de B de Venezuela o Z. Vamos a buscar aquí la pizarra y dice así, palabra call, quiere decir voz. 30 vale la lames, la va vale 6, la co vale 100, 136. Entonces yo sumo 1 más 3 más 6, ¿cuánto me da? 10. Quiere decir que la voz de la persona hace que pase por los 10 sefirot, ¿ok? Que pase por las 10 sefirot y desde abajo arriba se comunica con Dios. Entonces, por eso, ahí a través de 5 cosas, lo importante es que ir a una boda para alegrar al, vamos a hacer algo de Musara. Pero yo dice así, vamos, le quedamos. Después hablamos del Emet, la verdad. Ahora, Avirut Lev. La persona tiene que tener un corazón fuerte, reforzado, no físicamente, solamente por hacer ejercicio, sino tiene que practicar el corazón, reforzarlo mucho, mucho como espiritualmente. El corazón, ahí están los sentimientos. Nosotros nos colocamos el tefilín al lado del corazón, la parte izquierda, para someter al instinto del mal que está en la parte izquierda del corazón. La parte derecha, dicen los sabios, está en instinto del bien. Entonces, puedes tener una buena mente brillante, puede ser muy lógico, puede ser muy inteligente, pero si no fortalecemos el corazón, podemos caer en faltas muy fácilmente. A veces puede ser muy bueno y me voy a apiadar de todo el mundo. Entonces, al apiadarme de todo el mundo, también puedo caer en trampas. Por ejemplo, pobrecita esa mujer que está en el camino sola y le doy la cola, la llevo en mi carro. Después me termino enredando con ella, porque pues la Torah te dice, no se hace yihud, solo no puede llevarlo. Pero yo hice una mitzvah, pobrecita, está, no, busca otra manera, págale un taxi y tú no vayas, etcétera. Entonces, no, mira, pobrecita esa persona y termino enredado. Entonces, puedo buscar una manera de ayudarlo, si son de otra manera, pero siempre según la halajá. Entonces, para eso hay que practicarlo mucho, para eso hay que concientizarse, leer muchos libros de Musar, ¿verdad? Que hay una regla. La misericordia de los malvados es cruel. La misericordia de los malvados es cruel. Es como el mismo Oreb, el mismo cuervo. El cuervo mata a sus crías. ¿Por qué mata a sus crías? El macho. Porque le sale blanca. Cuando nace el cuervo, nace blanco. Y él viene el macho y quiere matar a las crías. Mira, tú me pegaste cacho, le dice a la cuerva. Mira, salieron blancos. No salieron negros como el papá. Lo ve distinto, lo ve unos pájaros distintos. Entonces,
Ahí va eso. Entonces, ¿dónde tú vas a encontrar? También el estar negro como un cuervo te da una señal. ¿Qué te da una señal? Dicen Shira Shirim. Shehorot Kaorev. Shira Shirim decimos toda la víspera de Shabbat y en Pesach. Dice negros como negros como el cuervo. Dice, tú no vas a encontrar palabras de Torah verdaderas, sino en aquella persona que se ennegrece su rostro como el cuervo y se vuelve hasta cruel esa persona con sus hijos y con su familia como un cuervo. ¿Cómo es eso? Mira, tú tienes que estudiar Torah. Tu esposa te dice, otra vez, hoy vamos a ver una película, vamos a ver esto. No, no, me tengo que estudiar Torah. Así que después de la Torah, vamos a hacer, pero tengo un estudio de Torah fijo. No hay nada que me mueva el estudio de Torah. Ah, pero tú eres con tu esposa a mano. No, que tu hijo necesita que le ayude una tarea, pero tú que estudiar Torah. Tengo una hora de estudiar Torah. Después, sí, pues ahora a lo mejor. Tengo fijo que estudiar. Tengo fijo que hacer una mitzvah. No, pero tú eres despiadado, tú vas para la gente y dejas a tu familia botada. No, mi familia depende de ese estudio de Torah. Primero dependo yo. Y mi familia va a estar bien si yo hago ese estudio de Torah fijo. No mañana sí, pasado sí, la próxima semana sí, la otra. No, tiene que ser fijo. Un ejemplo, una mitzvah que yo hago, etcétera, acá. Mira, estás separando un diezmo. Ya va, pero tus hijos lo va a dejar sin nada. No, ese diezmo va a hacer que mis hijos estén bien. Pero se lo estás quitando a tus hijos, a tu familia. No se lo estás quitando, se lo está dando. A menos que no puedas darlo. Porque no puede darlo, no se puede dar. Hoy día sí, todas las mitzvot. Mira, te vamos a ir a la sinagoga. Otra vez va a la sinagoga. Todos los días, pero vamos a salir a pasear. Vamos, después, cuando venga a la sinagoga, podemos salir a pasear. ¿Pero por qué tiempo la sinagoga tengo que salir a pasear? Pero es que tu hijo tiene eso. Es como el ejemplo que dice, hoy viene la tía Clara a la casa. Pero la tía Clara hace 20 años que no la veo. Y la señora mayor, que viene a mi casa. Pero cuando llegó del aeropuerto, o donde vino, a las 6 de la tarde. Ya va, pero a las 6 de la tarde tengo que ir a mi hija. Hola, tía Clara, ¿cómo está? Un besito. Bueno, me tengo que ir a mi hija. Pero ya acabo de llegar de viaje. No, tía Clara, tengo mi hija. Y ahora ya vengo, ya vengo. Que te van a preparar algo, ya vengo. Una hora estoy aquí. Cruel, la persona es cruel, seco, poco simpático. Pero Sí. la única ser así. Los Por eso tiene Hotaikin, el corazón tuyo, no, no estás en contra de tu tía, tú la quieres mucho. No estás en contra de tus hijos, al revés, son tu razón de vivir. No estás en contra de tu esposa. Pero tienes obligaciones para con Dios, porque Dios también es el Dios de la tía Clara. Es el papá también de tu esposa, el papá de tus hijos. Entonces hay tiempo para todo, como dice el rey Salomón. No puede decir, no, pero esto sí, pero esto no. ¿Ok? Vamos a buscar ahora una alajá de Shabbat. Tenía que una preparada, pero voy a buscar otra. Dejaré esta para mañana, si Dios quiere. Ok. Ahora está el mundial, ¿verdad? Está el sí. mundial. Mire, puedo dejar, la radio ya no se utiliza mucho la radio. O puedo dejar, no sé si se puede dejar la computadora streaming prendida, o se puede dejar el televisor encendido. Mire, yo soy Shomer Shabbat, me gusta mucho el fútbol. Yo respeto todo, pero está permitido encender un aparato de radio, televisión. O estoy hablando porque esto lo escribió el rabino Badía Yosef.
O sea, el Rabbi Yosef ya falleció, entonces en esa época era radio, televisión, de la víspera de Shabbat para que continúe funcionando durante el Shabbat. Y hay otra pregunta también fuera de la tierra de Israel. Esto lo escribe en Israel, pero Miguel dice, hay una pregunta también fuera de la tierra de Israel. ¿Qué le hace? ¿Está permitido escuchar allí radio de Israel cuando terminó el Shabbat local? Cuando todavía en la tierra de Israel es Shabbat. Todos los que trabajan ahí son judíos y tal, y la televisión y las noticias, etcétera. Me meto ahí, me meto en un canal israelí o las noticias o el dice aquí. Dice Raúl Badia Yosef. Dice justo que nadie. En primer lugar, Sacando provecho de otro judío que está transgrediendo Shabbat. vamos a ver, en primer lugar, explicaremos la ley en este asunto respecto a una, estoy leyendo, a un asunto respecto a una estación de radio de Yehudim, es decir, una estación de radio donde trabajan los judíos en Israel, o está en el extranjero, en Brasil hay una, etcétera, o en Argentina. So, si está permitido escucharla en el momento en que la tierra de Israel todavía no ha terminado el Shabbat. Es evidente que todos aquellos que trabajan en la estación de radio en el día de Shabbat incurren están pecando. Múltiples profanaciones de Shabbat en el curso de su trabajo. Pues el acto mismo de operar los aparatos eléctricos, la transmisión de los programas en Shabbat, conlleva numerosas profanaciones en Shabbat. El ir a la estación, etcétera, etcétera. En el Shulchan Aruch dice, en el Simán 318, cláusula 318, dictaminó Marán, de Yosef Karo, quien cocina en Shabbat intencionalmente, bemezit, intencionalmente, el alimento cocinado queda prohibido tanto para él que lo cocinó como para los demás que lo quieren comer. Es decir, quien pecó y cocinó en Shabbat está prohibido comer alimento que cocinó por lo menos hasta el término de Shabbat, por lo menos. De manera similar a esto, quien profana el Shabbat operando una estación de radio, televisión o en internet, etcétera, transmitiendo programas y demás, ciertamente tiene prohibido a otro judío beneficiarse de sus actos, ya que esto constituye beneficio de una acción realizada en Shabbat. Por lo tanto, incluso cuando una persona se encuentra en un país donde el Shabbat aún no ha comenzado o donde el Shabbat ya ha terminado, pero en la tierra de Israel todavía es Shabbat, tiene absolutamente prohibido escuchar programas de radio o de televisión realizados mediante la profanación del Shabbat en la tierra de Israel. A partir de esto queda claro que con mayor razón está prohibido escuchar en la tierra de Israel programas de radio transmitidos en el propio día de Shabbat por judíos, ya que esto implica beneficiarse de la profanación del Shabbat, como se ha mencionado. Hoy en día lo que ponen es el Gan Ashaket, el momento de guerra y todo eso, ponen en stand-by, lo que aparece es el logo de la televisora o en el streaming, etcétera, en YouTube. En la radio también aparece silenciosa. La emisora está encendida, la radio está encendida, pero está silenciosa. Si hay, Dios no quiera, momento de alarma, empieza a sonar la alarma y empieza a explicar ahí, ¿me entiendes? Pero si no, no. Entonces se llama la onda silenciosa. Entonces, las personas religiosas ponen la onda silenciosa, Dios no quiera, pasa algo, ya está, ya empieza a sonar la alarma, empiezan a dar las instrucciones, etcétera. Si no pasa nada, queda silencioso hasta que termine el Shabbat. Ahora, nos queda por explicar cuál es la ley cuando los operadores de la estación no son judíos. ¿Cómo ocurre en el extranjero? Y el judío enciende la radio desde la víspera de Shabbat, de modo que en tal situación no existe aquí ningún temor de profanación de Shabbat en absoluto, ¿verdad? Ah, la pregunta, pero él hace una pregunta.
está permitido encender la radio y la televisión de la víspera de Shabbat para poder escucharlo en Shabbat, como hago con el fuego y todas esas cosas, y la lámpara, y la luz, el aire acondicionado, etcétera. Entonces, el Maran Rabbeinu Obadiah Yosef, Zecher Tzadik Kadosh Libraja, y analizó la cuestión en su libro Yavía Omer, parte 1, Simán 20, inciso 12. Y escribió que se debe prohibir encender la radio en Shabbat o la televisión, incluso cuando se enciende desde la víspera de Shabbat, esto debido a Ziluta de Shabbat. ¿Qué quiere decir eso? Menosprecio de la santidad del Shabbat. El Shabbat no es para eso. Eso tiene el otro día de la semana. Estás despreciando la santidad del Shabbat. Y sería lo mismo como ponerse a leer un periódico, una revista. Correcto, y aportó pruebas de que el asunto está absolutamente prohibido, incluso cuando no hay profanación del Shabbat en absoluto. O sea, no hay profanación, pero sí es desprecio. De Sí, manera entiendo. similar a esto, está absolutamente prohibido reproducir desde la víspera de Shabbat un disco, un CD, un reproductor de música, etcétera, para que funcione en Shabbat. Y todo esto debido a que el asunto conlleva varias prohibiciones, tanto por causa de menosprecio a la santidad de Shabbat como por la prohibición de emitir sonidos musicales o ruidosos en Shabbat, Ashmat Kol, que se llama, entre otras. Ya escribió sobre esto el Gaón Rishon LeZion Rabbi Ben Zion Meir Chai Uziel Sejet Tzadik Ashbajá, y concluyó también prohibiéndolo conforme a todo lo expuesto. Por lo tanto, está absolutamente prohibido escuchar la radio o un disco en Shabbat, aun cuando se encienda desde la víspera de Shabbat. Encima está prohibido escuchar una estación de radio israelí que transmite en Shabbat, incluso cuando en el lugar donde se encuentra el oyente ya terminó Shabbat o todavía no ha empezado Shabbat. Con mucha más razón, el asunto está prohibido con el máximo rigor respecto a ver televisión, que en este caso aplican otras prohibiciones, además del tema de la profanación de Shabbat, porque está viendo cosas prohibidas también, y está escuchando la Shonara. Mira, ese jugador no sirve, el técnico no sirve y tal, y ya están hablando mal del técnico, está hablando, ¿quién te dice que tú sirves más que está hablando de él, etcétera? Entonces lo está criticando, lo está diciendo, le está contando la vida de su familia y tal, y eso es, por decirlo, eso es profanación. O viene un reportero por ahí y empieza a hablar tontería, porque tiene que llenar el espacio de hablar. Se va a hablar por hablar. Entonces, todo eso incurre, lo mismo que incurre en todo eso, en radio, en televisión, etc. ¿Ok? Nos vemos mañana, si Dios quiere. Barra, barra, bueno, Besat Hashem, sí, señor. Es decir, sí o Besat Hashem, no. No, Besat Hashem, sí, claro. Entonces, Tengo que saludos, ser entonces, cruel. Pablo. Esa hora no la puedo negociar con nadie. Dale, pues. Nos Dale, vemos. Ravena.